Examen de Jesús a sus discípulos. Voy a tratar la manera de resumir todo lo que es la idea, pero empezaríamos primeramente expresando que a estas alturas el Señor, luego de reunirse y hablar en estos versículos con sus discípulos, estaba oscilando ya su tiempo de ministerio en un promedio de unos 3 años. Solo le faltaría por lo menos 3 o 6 meses, porque no tenemos una fecha correcta de cuánto fue lo que fue en sí el ministerio del Señor. Siempre oscila entre los 3 años y medio, o algunos meses menos o algunos meses más. Pero en este caso estaríamos hablando de que el Señor ya lleva 3 años de ministerio y que le faltarían unos 6 meses partiendo de esa idea. En este caso, el Señor sabemos que ha tomado a un grupo de hombres, en este caso eran sus discípulos, a quien pues Él los ha traído y los ha ido discipulando, pues porque en el momento de que el Señor partiera de esta tierra luego de su muerte, pues serían los discípulos los que estarían extendiendo el reino de Dios. Dicho de otra manera, serían ellos los que llevarían el mensaje a las naciones, y eso así fue. Y esa es la razón por la cual el Señor, sabiendo que se está aproximando lo que es este final de lo que sería el ministerio suyo, pues ha dispuesto hacer un examen a sus discípulos. Pues es un hecho que siempre el maestro, los maestros, en términos generales, siempre van a estar evaluando a sus alumnos, siempre van a estar haciéndole sus pruebas, sus parciales, sus exámenes, para ver el nivel de aprendizaje, para ver el nivel de avance que ya en este caso los estudiantes hayan logrado. Y acuérdese que lo que significa discípulo es aprendiz, alguien que está aprendiendo. Eso sería como una definición de la palabra discípulo. Pues a estas alturas, como decíamos, Él quiere hacerles un examen con respecto, por supuesto, a su crecimiento espiritual, a ver si han crecido, a ver si han avanzado. Usted me preguntará, bueno, hermano, pero ¿cómo se entiende eso si en este caso Jesús era Dios y conocía lo de adentro, lo de afuera, y conocía los pensamientos y conocía todo? No olvidemos que el Señor, aunque no se despojó de sus atributos divinos como Dios, el Señor siempre se mantuvo en esa posición humana, ¿verdad? Siempre se mantuvo dentro de los parámetros puramente humanos, con las excepciones en algunos casos que Él echaba a andar sus atributos, las sanidades, el poder y todas estas cosas que se manifestaban, pero no era la excepción. Siempre el Señor caminaba de acuerdo a su humanidad. Y esa es la razón por la cual Él en este caso quiere, diríamos, evaluar a sus alumnos, evaluar a sus discípulos. Pero es interesante, hermanos, interesante que este examen
no lo va a llevar a cabo allí en Jerusalén. Y esa es la razón por la cual acá en estos versículos nosotros leíamos algo que debe de llamarnos la atención. Porque siempre cuando la Biblia la leemos, debemos de ser personas que nos preguntemos de por qué las cosas. Debemos de ser siempre como exigentes nosotros mismos de por qué no lo hace el Señor este examen en Jerusalén. ¿Por qué el Señor tiene que ir a otra región para hacer esto que quiere llevar a cabo con sus discípulos? Siempre es necesario que la Biblia se estudie dentro de esa dinámica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Todo eso nos dará a nosotros siempre una respuesta, y una respuesta que la misma Biblia nos va a dar, pues, lo que nosotros no podemos entender. Y esto es lo que dice este versículo que leíamos, cuando dice en el versículo número 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Es decir, el examen no lo hace en Jerusalén, lo va a hacer en Cesarea de Filipo. Geográficamente, esta región o Cesarea de Filipo era, lo voy a decir de esta manera, era como las fronteras de Israel con el mundo pagano. Esto era como esta ciudad dice acá, de la región de Tiro de Filipo, era como el contraste con los que sabían algo de Dios con los que también no sabían nada. ¿Quiénes eran los que no sabían nada de Dios? Bueno, los paganos, los de la región de Cesarea de Filipo. Acuérdese que Filipo era prácticamente un nombre que se le había puesto a un líder, a un caudillo, diríamos griego, ¿verdad? Y bautizaban estas ciudades con los nombres de estos monarcas. Esto es lo que sería la razón del nombre de Filipo. Y es acá, en este lugar, preciso, como para decirlo de esta manera, lo voy a llevar a el límite de lo que se tiene conocimiento de Dios con lo que no se tiene conocimiento. Es decir, sería como un lugar apropiado para hacer lo que es el examen que estamos hablando. Y es acá, por ejemplo, lo que va a preguntar el Señor. Y la pregunta que el Señor hace es, vamos a ver, o el examen: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es interesante la pregunta que hace el Señor. De esta manera está llevando a cabo su examen. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En primer lugar, hermanos, el Señor no le interesaba ni le interesa la opinión del mundo. ¿Quién dicen que es Dios o quién dicen que es Jesús? A la verdad no estaba interesado, porque siempre, de hecho, siempre este mundo, los hombres siempre tendrán algún enfoque con respecto a la persona de Jesús. En este caso, él realmente está preguntando a sus discípulos cuál es la percepción, cuál es lo que la gente dice de él. Bueno, en el versículo número 14 leemos que los discípulos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista,
eso pues se escuchaba decir por ahí. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y sería este caso en el ámbito judío, que le llamaban o que pensaban por los milagros que hacía Jesús. Y claro que a estas alturas Juan el Bautista ya había muerto. Pero también decían que también podía ser Elías, por todas las dimensiones de poder también de Elías, que había resucitado. Pero también Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, estas eran las diversas opiniones que el Señor quería escuchar de boca de los discípulos, que ellos expresaran qué es lo que habían escuchado de parte de las personas con respecto a la persona de Jesús. Y esto siempre es así, hermanos, tanto en el ayer como hoy día. Siempre en este caso, en este tiempo que está haciendo él esta pregunta, esa era la respuesta. La generalidad pues decían que uno era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero esto no ha cambiado a estas alturas. Siempre nosotros podemos escuchar las mismas cosas y las mismas palabras de hace 2000 años. Hoy día las personas tienen muchos conceptos errados, por supuesto, del Señor Jesús. Algunos, ¿verdad?, no crea o no creamos que todos pensamos como nosotros creemos con respecto a Jesús o a Dios. La mayoría de las personas sí hablan de Jesús, hacen películas de Jesús, hacen menciones de Jesús, asocian a Jesús con algunos personajes de esta tierra. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús fue un revolucionario, que eso fue Jesús, que Jesús fue el que amaba a los pobres, que Jesús fue aquel que quiso tener éxito pero que no lo logró porque murió, lo mataron. Y de todo eso nosotros vamos a escuchar opiniones de personas, de culturas, diciendo su postura de quién es Jesús, ¿verdad? Eso es lo que siempre se sigue dando. No es cierto que el mundo entero cree que verdaderamente Jesús es Dios. La mayoría de personas no lo cree. Y eso es más, hemos estado estudiando los martes, hablando de que había una línea de falsos maestros que jamás podían aceptar que Dios o que el hombre Jesús fuera Dios. Ellos no podían aceptar esa tesis, pero es así. El Señor no le interesa, como decíamos, la opinión del mundo. El mundo puede pensar lo que sea, el mundo puede creer lo que sea de Dios. El punto acá es que el Señor quiere escuchar la opinión de sus discípulos. Por tanto, aquí viene la pregunta: ¿y ustedes, les dice, y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es importante, ¿verdad? A eso es que el Señor va. El Señor no va de vacaciones acá con sus discípulos. Acá el Señor va a esto. ¿Por qué decíamos hace un momento lo lleva a esta evaluación? Porque el Señor le falta muy poco para terminar su ministerio, y son estas personas quien van a desarrollar lo que es el pregón o la expansión del evangelio o de las buenas nuevas. En este caso vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, que esta era la idea del Señor. Y vemos acá que Dios, por eso leíamos todo el pasaje, que Dios le reveló
la respuesta a Pedro, ¿verdad? No fue Pedro. Claro, ellos habían crecido, ellos tenían asimilaciones de parte del Señor, pero nunca ellos en estos 3 años habían podido como entender este asunto, porque era muy complejo entender la divinidad del Señor. Muy complejo, porque para un judío que Dios estuviera en persona no era posible. Acuérdese que el Mesías para los judíos no era una persona divina. Para los judíos siempre el Mesías era un líder político, era un líder guerrero. Ese era el concepto de los judíos, pero nunca que fuera el Mesías ese Dios hecho carne. Eso era inconcebible incluso para los apóstoles o los discípulos en este caso. Pero aquí viene, hermanos, lo interesante. El Señor le da la respuesta, ¿verdad? Le da la respuesta a Pedro. Por tanto, esta respuesta fue la correcta. ¿De quién era Jesús? Le dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso era realmente algo de que el Señor quería escuchar, esta confesión. Pero cabe aclarar que, hermanos, esta confesión o esta opinión que dio Pedro no era una opinión académica, sino esta opinión que dio Pedro era una confesión de fe que se le había revelado que ese personaje que estaba con ellos era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esto es lo que Jesús quería saber de sus discípulos. Esto es lo que él quería saber, porque siempre es importante saber con qué contamos. Siempre es importante saber quiénes son los que nos siguen. Siempre es importante saber que hemos sembrado y hemos tenido resultado de la siembra. Ese es el trasfondo en este caso, ¿verdad? Pues, hermanos, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Usted me preguntará, bueno, hermano, ¿por qué entonces el Señor está interesado en esto? Bueno, pues la respuesta es porque solo, hermanos, solo cuando en la verdad espiritual estamos nosotros fundamentados, eso es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? A Dios le interesa, ¿verdad? No que el mundo sepa o tenga opiniones diversas de él. Lo que le interesa al Señor es la opinión que yo tengo como discípulo de quién es Él. Pues solo cuando en verdad estemos conscientes de que Jesús es el Cristo. Vea, primero vamos a ver lo siguiente. Solo cuando estemos conscientes de que Jesús es, hermanos, el Cristo, hasta entonces, ¿qué va a suceder? Hasta entonces las cosas van a cambiar. ¿En qué sentido van a cambiar las cosas? En primer lugar, hermanos, oiga esto. En primer lugar, las personas amarán a Dios. Cuando yo estoy consciente que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, ¿verdad? Cuando yo estoy como discípulo consciente que Jesús es Dios, eso es lo que se necesita para vivir, para amar a Dios. Eso, se lo voy a repetir, es lo que el discípulo necesita para ya no ser un discípulo ambiguo, para no ser un discípulo
diríamos, corto, para ya no ser un discípulo especulativo. Lo que necesitamos siempre, el discípulo o los seguidores del Señor, lo que necesitamos, ¿verdad?, es saber o expresarle a Dios que Él es Dios. Y cuando ya nosotros le hemos expresado que Él es Dios, como lo hizo Pedro en representación de los demás discípulos, es eso lo que permite que uno ame a Dios. Eso es lo que realmente desarrollaron los discípulos. Ellos desde ese momento, aunque no quiero decir que los discípulos no amaran al Señor desde su inicio, pero acuérdese que la vida cristiana es progresiva. Y en este caso, esta es una parte ya del progreso. En esta parte donde ellos por revelación han sido instruidos que Jesús es Dios, porque eso fue lo que expresó Pedro. Pero luego le dijo el Señor: bienaventurado, dichoso Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Dicho, el crédito no era para Pedro, pero por supuesto era el instrumento que había preparado el Señor Jesús para los propósitos que estoy tratando de enseñar. Entonces, siempre, hermanos, la persona, cuando sabe que Jesús no es un guerrillero, cuando está consciente que Jesús no es un revolucionario, cuando está consciente que Jesús es real, cuando está consciente que Jesús es divino, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estemos conscientes que es Dios Emmanuel en medio nuestro, entonces nosotros vamos a amar al Señor, ¿verdad? Entonces el discípulo va a amar al Señor. Porque si los discípulos se quedan con la apreciación del mundo, que lo que habían apreciado el mundo del Señor, de la persona del Señor, era que en este caso serían los religiosos de Jerusalén. Ellos habían apreciado que era Juan el Bautista que había resucitado, o que era Elías que había resucitado, o que era Jeremías. No lo habían comparado con personas medianamente, hermanos, insignificantes. Lo habían comparado, lo habían asimilado con gigantes espirituales. Pero aun cuando estos hombres eran gigantes espirituales, un Juan, un Elías, un Jeremías no era comparado como el gigante de gigantes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque si los discípulos se quedan, bueno, eso es lo que nosotros creemos, Señor. Entonces hubiera dicho el Señor: qué lástima, qué pérdida de tiempo. 3 años queriéndoles introducir las enseñanzas divinas a estos hombres, pero qué triste que no han avanzado. Qué triste que se han quedado en la religiosidad, porque eso es lo que mide el Señor, hermano. Porque un creyente dentro de los parámetros religiosos no le sirve a Dios. Un creyente dentro de los parámetros religiosos es igual que nada. Es igual que no sirve para los propósitos de Dios. Dios quiere que sus discípulos, que sus seguidores sepan que Él no es ni Juan el Bautista, que Él no es ni Elías, ni es Jeremías, ni ningún otro hombre grande en esta tierra. Él quiere que sus discípulos sepan que Él es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que Él quiere, que sus discípulos sepan que Él es Dios. Y de hecho, cuando el Señor escucha esta declaración, sintió alivio.
diríamos de otra forma, pasaron la materia. Como el maestro dice, aunque sea raspado, pero la pasaron. ¿Verdad? Sintió alivio el Señor. Pero claro, ahí fue apoyado por el Padre, porque fue el Padre el que le reveló a Pedro, y Pedro habló por todos los demás discípulos. Pero fue un gran alivio para el Señor. ¿Por qué fue un gran alivio? Porque desde ese momento Él se daba cuenta, Él sabía que sus discípulos desde ese momento cumplirían el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito y alabado sean. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque hasta entonces Él sabía que sus discípulos ya no con la idea de que era un grande, que era el espíritu de Juan el Bautista. Eso no le servía al Señor. Eso era inútil. Eso no tenía ningún sentido para el Señor. Él quería escuchar eso. Tú eres el Cristo, dicho de otra manera, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Tremendo. Entonces, hermano, para ir cerrando, entonces eso es lo que realmente necesita el discípulo. Es lo que necesita los que nos llamamos iglesia. Saber que nuestro Señor, porque muchos de nosotros conocemos al Cristo histórico. Nosotros conocemos al Cristo y sobre todo la mayoría de religiosos que celebran los días de Semana Santa, ese Cristo que padeció. Pero eso no tiene sentido, eso no hace nada, eso no transforma, eso no cambia la vida. Esas religiosidades, lo que cambia la vida es que, hermanos, ese Cristo que Él está preguntando, y ustedes, a Él le interesa, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Tú no eres ese Cristo que sacan cada año ahí por las paradas y por todas las calles y que lo llevan en clenque en un palo. Yo no soy ese Cristo. Yo soy el que estoy sentado a la diestra de Dios. Yo soy el que estoy intercediendo por mi pueblo. Eso no tiene sentido, que las personas hagan todos esos rituales. Eso no sirve para nada. Eso es religión. Y ese es el caso. Solo cuando los discípulos, solo cuando la iglesia sepa que Jesús no es ese muñeco morimundo, como dice aquel canto, no hay manera como describir al Señor. Lo pueden poner bonito en las fotos, ojos azules, pelo rubio, pero eso no sirve para nada. Aunque le pongan los ojos azules, eso no sirve para nada, porque eso no es Dios. Que se oiga un amén. Es más, la cultura judía eran escasos los blancos, la gente blanca, no había mucho. Probablemente Jesús era igual, así de morenitos como nosotros. Es que no tenía mucho que ver, pero ahí lo ponen en las fotos como un gran gringo, pelo colocho y todo. Y el colocho le dice, ¿verdad? Pero eso no le sirve al Señor, que vos le digas el colocho, que vos le vayas a celebrar la Navidad y que pongas ahí los venados y los cuzucos y las garrobos y los cabritos ahí. Eso no le sirve a Dios. Dios quiere que tú sepas que Él es Dios, que Él es el poderoso. Eso es lo que Él quiere. Que se oiga un amén. Eso es lo que Él quiere oír de sus discípulos, que le digan: ¿por cuántos de ustedes hacen todos esos rituales mundanos? ¿Cuántos en las casas de ustedes un montón de luces y un montón de nacimientos? Y los púlpitos, en los púlpitos los montones de nacimientos. Señor, reprenda al diablo. El Señor no quiere, hermanos, cosas externas. El Señor quiere cosas reales. Bendito y alabado. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria.
Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Usted cree que se alegra Dios cuando pone ese montón de muñecos ahí? Y el burro y el buey allí. ¿Usted cree que se alegra eso? Ustedes que le dicen, ¿cómo me ama esta mi hija cristiana? Dice el Señor. ¿Qué va a andar diciendo eso de vos? Pero qué hermano más legalista. Es que lo que es ese, hermano. Es que aquí no se trata de, si usted quiere llamarle legalismo a eso, pues llámele a la Biblia legalista. Pues en este caso la Biblia sería la legalista. Pero es que no puede ser. No, porque aquí lo estamos viendo. El Señor lo que quiere es oír de la boca de ellos que ellos están conscientes quién es Él. Y ese es el examen. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que digan los hombres no me interesa. Lo que digan ustedes me interesa. Lo que digan ustedes me interesa. ¿Por qué? Porque hasta entonces, yo voy corriendo, porque hasta entonces vamos entonces a amar a nuestro Dios cuando sepamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta entonces nos someteremos hasta el final, hermanos, de nuestra vida. Hasta entonces, cuando usted no sabe o yo no sé quién es Cristo, no vamos a ser personas que vamos a mantenernos en el correr del tiempo. Vamos a ser personas que a medio camino tiraremos la toalla. Vamos a ser personas que a medio camino tiraremos los privilegios. Vamos a ser personas que a medio camino, hermanos, diremos: ya no aguanto, ya no puedo. Pero el que sabe que Cristo es el Señor seguirá hacia adelante, saltando murallas, matando gigantes, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Es cuando, hermanos, estaremos dispuestos hasta dar la vida, cuando sepamos que Jesús no es una historia, que no es un revolucionario, que no es el Jesús amante de las personas. Hasta entonces viviremos para servirle. Todos estos aspectos el discípulo va a ir desarrollando. Primero va a ser un discípulo que va a amar al Señor. Va a ser un discípulo que se sostendrá hasta el final, aún cuando les toque, aún dar la vida por ellos, por Él. Son personas que vivirán para el servicio de su obra. Daremos todo por Él. Nos mantendremos en santidad. ¿Por qué nos vamos a mantener en santidad? ¿Por qué vamos a dar todo por Él? Porque sabemos que Él es Dios. Sencillamente porque sabemos que Él es Dios. Ahí es donde nos vamos a mantener. Hermanos, esto es lo que caracterizó a los discípulos. Usted se preguntará, ¿por qué un Pablo fue el Pablo que aparece en el libro de los Hechos? ¿Por qué nosotros vemos a un hombre tan intrépido? ¿Por qué nosotros vemos a un Pedro, hermanos, que es más, según la tradición, dice que Pedro ya se lo había profetizado el Señor? Le había dicho el Señor: cuando era joven hacías tú lo que querías, pero cuando seas viejo te dirá otro, te ceñirá otro y te dirá lo que tienes que hacer. Ahí le profetizó el Señor que iba a morir crucificado. Y que, hermanos, en la Biblia no encontramos, pero según la tradición, está conmigo, iglesia, según las tradiciones, porque hay muchos libros extras que no son canónicos, pero según la tradición, hermanos, dicen que Pedro jamás fue papa, porque ahí leíamos nosotros: y le dijo el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí los católicos agarran que Pedro es el primer papa. Mentira, esa es una farsa, esa es una falacia. Pedro nunca fue papa.
¿Estamos de acuerdo? Me apoyan con un amén. Y también con un aplauso. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Hermanos, Pedro significa en el griego piedra pequeña. Y cuando dice el Señor, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, está diciendo sobre esa revelación que es la roca, que es Cristo, sobre Dios edificaré mi iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sobre la roca, que es la confesión que dio Pedro. Y por supuesto, en el nombre del Señor, en el nombre de esa roca se ata y se desata lo que está abajo, lo que está arriba, que lo han malinvertido los comerciantes del evangelio, ¿verdad? Y en particular esta religión que dice, aquí está, dice, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, en el cielo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será atado en el cielo. Bueno, eso es aparte, para terminar esos versículos. Pero ninguno, se dice que Pedro, cuando lo iban a crucificar, cuando todo eso es puro comercio, eso de que Pedro era papa, eso es cuento de abuela que se lo crean los viejitos, pero el que lee la Biblia jamás creerá mentiras de la religión. Amén, amén, diga pues. Entonces se dice en la tradición que Pedro, cuando lo iban a crucificar, pidió de misericordia. Como siempre, al que se va a ejecutar le piden el último gusto. Por lo menos eso se aplica en Estados Unidos. Los que van a pasar por la máquina, van a ejecutar, le preguntan cuál es su último gusto. Se lo vamos a dar. ¿Quiere un buen almuerzo? ¿Quiere una botella de vino? Lo que quiera, antes que pase ahí a la máquina que lo va, porque ahora ya es más moderno. Ahora lo meten a una máquina y ahí lo tuestan, ¿verdad? Pero antes le preguntan cuál es el último gusto. Y algunos dicen, tráigame una hamburguesa de esa grande. Y le llevan la hamburguesa. Y le dan el último gusto. A Pedro sin duda le dijeron, Pedro, ¿cuál es tu último gusto, Pedro? Supongamos eso. Pero ¿sabe qué dijo Pedro? A mí el último, no está en la Biblia, no voy a andar buscando lo que no está escrito, ¿verdad? Lo que Pedro dijo, esto estamos intuyendo, dijo Pedro, el gusto que me van a dar a mí es que no me crucifiquen como crucificaron a mi amado Señor. Que me crucifiquen cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como Él murió. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué esos hombres actuaron así? Porque ellos sabían que Jesús no era, hermanos, un Jesús navideño. Ellos sabían que Jesús era el Cristo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo lo vemos intrépido? ¿Por qué lo vemos a ese hombre indomable, como que era de hierro, que le pegaban las matadas y luego se levantaba? Se dice que Pablo, de tantas azotadas, porque lo azotaron 5 veces con vara y otro poco con azote, hermanos, y lo apedrearon no solo una vez. Se dice que Pablo en sus últimos días andaba así, casi con su cabeza agachada hacia la tierra, de los grandes golpes, de los grandes tumores que habían en su espalda. Pero él decía, pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Pero ¿por qué hablaban de esa manera? Es que ellos se habían encontrado con Jesús verdadero. Es que ellos se habían encontrado con el Cristo de la gloria. Cuando uno se encuentra con el Cristo de la gloria, no es mediocre, ni es, hermano, pusilánime. Es alguien que va hacia adelante, es alguien que pelea la batalla. Si son para el Señor, dérselas fuertes.
Esto fue lo que caracterizó a los discípulos, ya luego hechos apóstoles, que lo que significa son mensajeros. Eso fue lo que los caracterizó. Ninguno de los discípulos en el tiempo de Jesús, ya en sus ministerios, murieron de alta presión. Ninguno murió de dolor de cabeza. Ninguno murió porque se le estiró el estómago. Ninguno murió. Todos murieron como mártires. Todos murieron martirizados. Todos murieron, hermanos. Hay una lista de ideas. Por ejemplo, algunos dicen los aserrucharon. Algunos los con sierra les hicieron pedazos, los trocearon. Y siempre buscaban que ellos negaran al Señor. Y usted me dirá, ¿y por qué no lo hicieron, hombre? ¿Por qué no lo hicieron? Le voy a decir esto que tal vez usted no lo sabe. Usted dirá, ¿y por qué no lo negaron? Y después allá ya libres siguieron predicando. No, es que negar al Señor, no crea que era una cosa sencilla. ¿En qué sentido? Negar al Señor era tratarlo de lo más cruel. Que la boca nuestra dijera barbaridades del Señor, todo eso no lo podían hacer ellos. No crea que, sí, ya renuncio, ya no soy cristiano. No, es que los obligaban a decir maldiciones sobre el Señor. ¿Y por qué no preferían la muerte? Porque ellos no los había convencido el pastor para ser cristianos. Ellos se habían convencido por la relación, no por afinidades, sino por una verdadera relación que ellos tuvieron con el Señor. Por eso es que esos hombres todos fueron mártires. Por ejemplo, Juan, que es el último que murió, hermanos, lo llevaron exiliado a la isla de Pasmo. Allá le reveló Dios lo que es el libro de Apocalipsis, que lo que significa Apocalipsis es revelación. Le reveló, hay varios Apocalipsis, varias revelaciones. Allá le reveló. Después dicen que vino otra vez a Éfeso. Y en Éfeso, lo mandaron a la isla de Pasmo, hermanos, porque dicen que lo metieron a un perol de aceite y no se quemó, de aceite hirviendo. Entonces, que este viejo se vaya a morir allá. Pero si no quiere renunciar, si renuncia, usted puede. ¿Por qué Juan Bunyan? Yo le oí a un pastor, dijo, ese hermanito, dijo, yo se lo oí. Ese hermanito que era lento, ese hermano Juan Bunyan, dijo, ¿por qué? Él hubiera dicho, renuncio. Es que no sabía que renunciar no es solo decir ya no. Digo, bien hubiera salido. Dijo, no, es que los hacían maldecir de maldiciones a maldiciones al Señor Jesús. Y ellos no llegaban a ese punto. ¿Por qué no llegaban? ¿Quién es el que va a maldecir al Señor? El que es un puro religioso, pues. El que nunca ha tenido una experiencia con el Señor. El que nunca ha tenido un damascazo con el Señor. El que nunca ha tenido una metamorfosis en su vida espiritual, ese es cosa de tiempo. Esos son de los que bomba les hace la camisa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos son los que nunca quieren arreglar sus vidas, los que nunca quieren dejar el pecado. ¿Por qué? Porque no han conocido al verdadero Señor. Los discípulos se caracterizaron por esta conducta. Se mantuvieron fieles hasta el final. El que no sabe quién es, hermanos, quién es, no lo amará, nunca será fiel. No, a las primeras de cambio dejará las filas cristianas. El que no sabe quién es el Señor. Por eso
Por eso la vida cristiana, yo he insistido por años, la vida cristiana no es que usted se siente en un banco de un local, de la iglesia. La vida cristiana son hechos, son experiencias. Que se oiga un amén. La vida espiritual son experiencias, hermanos, vivas con Dios. Son experiencias que van marcando el carácter de la persona, y por último se vuelven huesos duros. No los pueden, hermanos, mover ni el diablo, porque ellos saben por qué en sus angustias, en sus momentos difíciles, en lugar de maldecir, cantaban alabanzas. Eso es lo que hacía Pablo con Silas. Dicen que Juan Jos, cuando le dijeron los curas que lo iban a ejecutar en una pira de fuego, le dijeron: Juan, da tu último gusto, Juan. Te podemos bajar de la estaca para que no te quemes. Renuncia a tu fe. ¿Cómo voy a renunciar?, dijo Juan. Y esto es muy contemporáneo con el tiempo nuestro. ¿Cómo voy a renunciar?, dijo, de aquel que por 80 años me ha sostenido. ¿Cómo puedes? Es que esos sabían que Jesús era Dios. Por eso es que no tiraban la toalla. Por eso es que esos no eran cristianos de esos de a 4 por el dólar. Esos no eran cristianos de temporada. Eran cristianos, hermanos, que iban en la avanzada, en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Eran cristianos sólidos. Que se oiga un poderoso amén. Ellos pasaron el examen. Y por eso les dio la llave. Uno ni una reunión puede darle a alguien porque la deja botada. Ni diáconos pueden terminar de ser los hermanitos, porque ahí dejan el uniforme para la finada, para el finado. ¿Qué será eso? ¿Cuál es la pregunta de eso? ¿Por qué? Dígamelo, por favor, ya lo dijimos. ¿Por qué? No han conocido al Dios verdadero, porque no han conocido al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Por eso es que estos hombres eran así. No es que eran de hierro, no es que eran extraterrestres, eran de hueso y carne. Eran hombres terriblemente angustiados, pero en las pruebas se ponían a cantar. En las angustias. ¿Y por qué se ponían a cantar? Porque a ellos no les habían predicado un Cristo histórico. Ellos no habían recibido un Cristo que les predicó el pastor. Ellos habían recibido un Cristo que había sido a raíz de una relación personal con Él. Eso fue lo que hizo la diferencia de esos hombres. Y eso es lo que hará la diferencia. Por eso decíamos, a manera de tema, Jesús lleva a examinar a sus discípulos y pasaron la prueba. Y por eso le dijo a Pedro: hoy te toca tener la llave de la iglesia. Y se entiende que la llave es porque Pedro fue el primero que abrió la llave, abrió la puerta a los gentiles. Fue Pedro en el capítulo 10 de Hechos, donde llegó a Cornelio y abrió la puerta. Entraron los gentiles. Amén, amén. Fue Pedro, hermanos, el que llegó a donde, ante aquel romano, en Cesarea, ante Cornelio. Fue Pedro el que abrió las puertas de los gentiles. Eso no se lo ganó por haber pasado el curso de exegética. No se lo ganó por haber pasado el curso de homilética. Se lo ganó porque de su boca salió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que hará la diferencia en la vida de un creyente.
Cierra tus ojos.